Buenos días chicos, ¿cómo están? En este caso, bueno, vamos a subir la clase sobre ectoparásitos en las aves, como para ir terminando con el tema de parasitosis en general. A grandes rasgos vamos a hablar de todos los ectoparásitos, en este caso las aves, pero de los animales, las usan a las mismas como hospedadores y usan estos como un lugar para tanto protegerse, alimentarse, inclusive transportarse. Pueden impactar significativamente en la salud y en la producción de los animales, es decir, estamos hablando en este caso de animales de producción, pero como siempre estamos recalcando, no necesariamente hablamos de granjas. A veces tenemos un solo animal afectado y también no es que solamente va a disminuir la producción, sino que afecta o impacta de forma directa sobre la salud del mismo. Algunos factores como la densidad elevada de los animales o las crianzas confinadas suelen desarrollar todas las condiciones favorables para la transmisión y la perpetuación de la ectoparasitosis, que son a grandes rasgos características similares para las endoparasitosis. Generalmente la práctica, como siempre se ve de todo adentro, todo afuera, limita mucho la transmisión, porque de esta forma invitamos a encontrar animales susceptibles dentro de lo que es la línea de transmisión de la ectoparasitosis. El uso de parasiticidas puede llegar a ser una de las vías de tratamiento. Como dije antes, utilizan al ave como transporte y protección, pero hay parásitos que viven en el medio y se transmiten a través de los fomites, se transmiten a través de vectores mecánicos. Entonces el uso de parasiticidas, las desinfectaciones pueden llegar a ser una de las vías de tratamiento para este tipo de parásitos. Hay a veces algunos hospedadores alternativos, inclusive, que pueden llegar a perpetuar esta infección. Dentro del grupo de los ectoparásitos vamos a tener principalmente a los ácaros. Los ácaros son parásitos microscópicos, solamente son observables por microscopía a través de distintos medios, ya lo vamos a ir viendo. Hay algunos que pueden llegar a observarse a simple vista, un poco más grandes, pero generalmente son de aspecto muy microscópico, no segmentados. El adulto posee 4 pares de patas versus el estadio larval que solo presenta 3, y existe generalmente un marcado dimorfismo sexual en ellos. El contagio generalmente se da por contacto directo entre los animales afectados y los susceptibles, por eso es que hablamos de un sistema todo adentro, todo afuera. Puede ser una de las vías de control, porque vamos a hacer hincapié mucho en eso, en el tema de son manejos que no usan drogas, no usan fármacos. Entonces uno intenta reducir de alguna forma los gastos en el sistema de producción, porque muchas veces estos tipos de manejos pueden llegar a ser benéficos o ser una pata más de una mesa que es el tratamiento como tal. Uno de los ácaros es el Nemidocoptes, que produce la nemidocoptiasis. El Nemidocoptes recibe otros nombres también. Generalmente la sinonimia de esta parasitosis está dada por las características que presenta. Llamarse ácaro descamante de las patas, ácaro descamante del pico y ácaro descamante de la cara, generalmente hace referencia a las zonas en las que suele afectarse. Y ahí ya nos está dando el dato de que afecta zonas libres de plumas, zonas ápteras. Es decir, lo que es pata, pico y cara, generalmente no presentan plumas, así que suelen ser los puntos de afecciones de este tipo de ácaro. Son excavadores de la piel. Estos penetran dentro de la piel y van formando galerías. Esto obviamente es altamente pruriginoso, produce lesiones, como se puede ver en las fotos, la forma de las patas, la forma de descamante de las patas. Son neoformaciones o crecimientos en las patas a través de una fracción propia de la presencia del ácaro, y la transmisión se da por contacto directo a través de estas costras que se van descamando. Generalmente suelen estar llenas de los parásitos, así que suelen afectarlos con mucha frecuencia. Morfológicamente son pequeños, redondeados, y se ubican en diferentes lugares de las aves según distintas especies de Nemidocoptes. En este caso, eh, vamos a tener como punto importante, como les digo, las zonas ápteras. No poseen un estadio de vida libre, es decir, todas sus
vida la cumplen dentro de o sobre el ave. Viven generalmente sobre un solo hospedador, es decir, allí nacen y no necesitan pasar a otro tipo de, a otra ave para seguir o perpetuar su ciclo, pero sí lo hacen para, eh, bueno, para elevar los índices de transmisibilidad. Generalmente su ciclo de vida dura de 2 a 3 semanas, es un ciclo bastante corto y suele acortarse cuando las condiciones, como ser temperaturas altas, humedades elevadas, suelen ser factores que condicionan este ciclo a favor. La transmisión, como dije, es por contacto directo y las hembras son ovovivíparas, ¿sí? Significa que si bien desarrolla un huevo, el huevo se desarrolla dentro de la hembra. Las larvas, como dije, son hexápodas y son las que van acabando galerías, van mudando y luego de 2 estadios de ninfa alcanzan la madurez, que es cuando ya se pueden empezar a reproducir y van dejando los huevos que posteriormente eclosionarán en larvas y todo ese ciclo se produce en la misma ave. El contacto directo obviamente de los adultos que pueden poner luego sus huevos en otras aves y así comenzar un ciclo nuevo. Eh, Los signos clínicos que se pueden observar generalmente son prurito intenso y dolor. Dolor porque el ave se picotea, se lastima, generalmente las lesiones se, se complican cuando el ave misma es la que empieza con el autopicaje producido por el mismo rascado. La pérdida de las plumas se puede dar en ciertas zonas cuando la sarna, a ver, esto es biología, entonces si bien la sarna suele aparecer en zonas ápteras, no quita que en casos avanzados no exista pérdida de plumas ya por afección en zonas estériles. Pero el estrés en sí del ave también suele condicionar la caída de las plumas, no necesariamente la presencia del parásito. La mera presencia del parásito ya es suficiente para causar estrés en las aves, que puede condicionar el autopicaje en distintas zonas del organismo, no necesariamente donde está el parásito. Las plumas suelen ser de mala calidad, quebradiza, la hiperkeratosis, lo que se observa en una de las primeras imágenes de las patas. Por ejemplo, tenemos mutans, que es la que afecta a las patas. Los signos clínicos generalmente uno lo que puede llegar a observar a veces es la cojera, entonces, o aves que no se mueven a pesar de estar en un recinto donde generalmente se moverían si entra una persona. Estas aves no suelen no moverse, no porque no quieran, sino porque no pueden. Entonces ya sabemos que hay algún tipo de claudicación que impide, o algún tipo de problema que está impidiendo al ave moverse. Es más factible saberlo cuando es una sola, pero cuando hablamos de masividad, generalmente, cuando sabemos que toda la parvada se mueven como un bloque homogéneo y tenemos una o dos que están evitando hacerlo por el dolor, sospechamos ya un problemita en, en la ambulación. Pile generalmente ocasiona la sarna del pico, el, y la pérdida de plumas generalmente se da también en esas pequeñas plumitas que se encuentran cerca de las narinas, tapándolas inclusive. Alrededor del pico suele haber mucha descamación, el ave intenta algunas veces rascarse con distintos elementos y eso puede condicionar que las plumas de la cara también se puedan empezar a caer, las empieza a perder. Como en este caso de una carita australiana, eh, que ya afectó gran parte del pico, gran parte de la comisura del pico, gran parte de la cera, y está afectando parte de la transición entre lo que es cera y plumaje de la cabeza. En este caso, el que estoy expuesto es Néstor, estaba atendiendo hace muchos años atrás, pero son casos avanzados, bastante avanzados obviamente, en los cuales existe tratamiento, se puede instaurar, pero no quedarnos solo con la presencia del acro en el pico, sino considerar algo en general, considerar eh, esa ave a grandes rasgos, no se la observa totalmente despierta, está siendo manipulada por una persona extraña a ella, debería estar un poco más alerta. Entonces ya uno ve que el ave no está bien, se deja manipular, se estresa mucho después de la manipulación. Entonces son signos que condicionan también el estado de salud general. Como te dije, no existen enfermedades, existen enfermos.
Entonces, ver esto y decir, sí, se va a curar, yo no me animaría a decirlo, preferiría ser siempre mucho más conservador y considerar que la afección de sarna, que si bien es fácilmente tratable, no es lo único que puede estar apareciendo en este momento, digamos. Entonces, nosotros cuando hablamos de enfermedades, porque las infecciosas trata de eso, trata de hablar de una enfermedad en sí, no tenemos que descartar que esa enfermedad está sola y que no impacta en el organismo en general. Entonces, en este caso, como les digo, uno por ahí cuando manipula el ave, no solo es ver el pico y decir, sí, listo, tiene posibilidades de miocopte, se toma una muestra con un raspado y se lo ve al microscopio, obviamente, para diagnóstico, ya lo veremos de igual forma, eh, pero siempre vean el global, y por ahí en aves uno es más difícil y creen que todos son gallinas y demás, y en estos casos son uno o dos caritas australianas que tiene la señora en la casa, o el señor en la casa, o las crían o no, y están con esa afección. Entonces, hay que hacer todo lo posible y la manipulación en las aves estresadas puede llegar a ser hasta fatal. Así que siempre considerar el aspecto general y no solo, como les digo, en este caso, uno ve la foto, diría, sí, sarna descamante del pico, se cura, se la trata, listo. No, puede llegar a ser algo más siempre. Y ese aspecto global por ahí queremos nosotros como que lo tengan ustedes, lo incorporen, porque no nos va a servir de nada el día de mañana que solo se dediquen a recitar enfermedades, sino que buscamos que sean personas que vean mucho más allá siempre, que estén pensando en algo global, que esta enfermedad tiene un contexto. Es un ave que es de una persona, que son 1000 aves que están en un galpón todas, que están bien alimentadas y aún así los tienen, que tienen aves de otros lugares, tienen acceso a ellas. Son todas cositas para ir siempre chequeándolas. Nosotros generalmente en los exámenes o en las clases, eh, las preguntas que uno hace no siempre tienen una respuesta y muchas veces la respuesta es otra pregunta porque hay que pensar todas las posibilidades cuando uno hace una pregunta. Entonces yo les digo, esta vez se salva, todos me dirán sí porque la sarna se cura fácil y yo les puedo decir que no porque el estrés que le causa la manipulación la dejó agotada y su reserva de glucógeno se agotaron rápido y el ave murió en 2 días. No sabemos, pero como les digo, eh, lo que más nos interesa es también desarrollar ustedes ese pensamiento global y ver no enfermedades, sino enfermos. Esto, ahí lo pueden ver a la pinza que están usando como para abrir el pico, eh, lleva parte de pico. El pico eh, está lastimado, está débil y la misma pinza lo corroe con mucha facilidad, digamos, y es una pinza que con el borde rojo está corroendo. Entonces, sabemos ahí la debilidad del pico. Imagínense que el pico también es la única forma que tiene de incorporar su alimento, entonces deja de comer por molestia, sí, puede ser una causa de debilidad. El diagnóstico, la historia clínica, los signos son muy sugestivos de esta acarosis, como les dije, uno lo ve a la carta y sospecha fuertemente de una parasitosis, hay que realizar diagnósticos, obviamente, diagnósticos etiológicos para tener mejores tasas de éxito. Hay que hacer un raspado profundo algunas veces, pero muchas veces llegan casos extremos y los casos extremos se suelen detectar con un raspado superficial, pero también hay que considerar que muchas veces las lesiones más notorias son las que menos ácaros tienen y hay que buscar los bordes de las lesiones que son los nuevos, donde los ácaros están proliferando y cuando generalmente la piel se engrosa, se produce esa dermatosis y el ácaro la abandona. Estos fueron, si no me equivoco, la misma catita. Se tomó una muestra y se la observa al microscopio. Ahí se los puede observar fácilmente a los ácaros con esa forma globosa y esos pares de patas bien chiquititos que se pueden observar como espículas chiquititos. Bueno, son los parásitos. Se la observa con mucha facilidad y tienen ese aspecto globoso. Entonces, ustedes ya están viendo pequeños muchas veces los distintos tipos de ácaros de las sarnas, de todas las patologías que se engloban dentro de sarna como tal.
pero vamos viendo diferentes morfologías dentro de ellos, y no es solamente una la que uno se observa. Entonces, el tratamiento, generalmente el uso de la ivermectina es bastante eficaz, o bien el uso de la moxidectina. Suele ser una vía de tratamiento también ver el hecho de aislar a los animales enfermos, no mezclar animales susceptibles y demás, porque estamos hablando de una enfermedad que es altamente contagiosa por contacto. Es muy factible que si lo tiene uno, tengan todas las aves que están junto a ella o cercanas inclusive. Entonces, hay drogas que se pueden utilizar, pero como les dije, siempre hay que ver el contexto. Entonces, tenemos ciertas drogas que podemos utilizar con mucha facilidad en una o dos aves. Y cuando tenemos masividad de aves, hay que buscar otras formas de tratamiento. Eh, es lo mismo, más que nada, no se preocupen. El uso de la ivermectina da buenos resultados en aves individuales, no, no suele traer aparejado problemas. Hay que tener mucho cuidado con las dosis, eso sí, porque las dosis son muy bajas. Estamos hablando de aves que no están pesando ni un kilo, a veces pesan 19 gramos, 25 gramos. Entonces, la dosificación sí es un problema a veces a tener en cuenta, y lo que por ahí intentamos hacer es tratamientos más tópicos, quizás inclusive, que nos puedan ayudar a evitar tanta absorción de droga a nivel sistémico. Otro de los ácaros es la sarna roja. Recibe este nombre por el hecho de el alto consumo de sangre que presenta este parásito. Se conoce también como sarna de gallinero, de las aves de corral. Es bastante común, o el dermanizo de las gallinas, es bastante común en el sistema de producciones. eh, no digo la sarna, pero es bastante común este tipo de sarna dentro de las aves de corral. En el sentido que una de las sarnas más comunes tienen que afectarlas a las aves de corral. El, el parásito, dentro de los géneros de los dermanicios, hay dos, el galliné y el hirundinnis, son una plaga seria dentro de la producción, porque cuando está ocasiona muchos problemas. Y estamos hablando acá sí mucho más de aves de producción en galpones. eh, Acá sí estamos hablando de algo bastante, mucho más masivo, no tanto quizás una o dos aves tras patio. Suelen estar asociadas a otro tipo de enfermedades, la salmonella, la cólera, la borrelia. Entonces todas estas, y la Erysipelotrix, cerdos. En humanos suele afectarla, no es una sarna que contagia a los humanos, pero la gran cantidad de parásitos pueden afectar al humano, ocasionando dermatitis y lesiones en piel. No suele ser, no les afecta porque el ciclo no se puede desarrollar en nosotros, pero ante la masividad, un operario puede sufrir dermatitis de este tipo de sarna. El ciclo de vida, excepto las larvas, todos los demás son hematófagos. Entonces acá tenemos dos cosas importantes a tener en cuenta. Ya las diré. Bueno, los adultos pueden sobrevivir varios meses sin alimentarse, y esto es lo que hace que sea muy difícil a veces su erradicación, porque suelen estar en las instalaciones, suelen estar en los comederos, suelen estar en los bebederos, suelen estar en las camas. Eh, y a veces, si no se higienizan bien esos, si estamos hablando de 10 meses, estamos hablando de varios ciclos dentro de un galpón que pueden ser afectados por el mismo grupo de parásitos. Entonces, es para tenerlo en cuenta el tema de la desinfección en instalaciones, porque en este caso tenemos una zona importante de contagio, y no estamos hablando de aves en el mismo momento del tiempo, sino que por ahí hay un recambio de aves y estamos teniendo dermanizos, y el dermanizo en realidad en este caso está siendo perpetuado porque la instalación no se está desinfectando de forma correcta. A lo que iba con los estadios hematófagos, bueno, tenemos elevados consumos de sangre, según obviamente la cantidad de parásitos que puede llegar a ver arriba del ave, que traen aparejado anemias en distintos grados, por lo tanto debilidad.
pero también es una vía de tratamiento porque tenemos parásitos que chupan sangre. Entonces, las medicaciones que viajen en sangre pueden llegar a afectar a este tipo de parásitos. Entonces, son dos cosas a tener en cuenta cuando uno habla de parásitos hematófagos, no solo está mencionando una característica, sino que estamos hablando de parásitos, que uno de los signos de la parasitosis va a ser la anemia, perdón, la palidez de las mucosas, debido a la anemia, y una vía de tratamiento puede ser las medicaciones sistémicas, para tener en cuenta. Generalmente durante la noche que salen y se alimentan, chupan sangre y después vuelven a ocultarse y suelen, como les digo, afectar las instalaciones como tal y pueden afectar varios grupos de aves en distintos momentos y suelen estar asociados a malas desinfecciones o pobres desinfecciones de estas entre grupos de aves. Como les dije, al ser hematófago, los signos clínicos, palidez mucosa, debilidad, falta de apetito, suelen ubicarse en zonas obviamente altamente irrigadas. Las lesiones que se provocan en las aves suelen ocasionar por la misma presencia, mordida y succión del parásito. Suelen estar muy inquietas, se alimentan menos y hay baja en la producción. Cuando hablamos de producción, muchas enfermedades producen baja en producción. Baja en producción significa que disminuye la producción de la que se está hablando. Estamos hablando de gallinas ponedoras, baja en la producción de la puesta de huevos. Si estamos hablando de parrilleros, vamos a tener baja tasa de ganancia diaria de peso, inclusive en vez de obtener el peso a las 6 semanas, tenemos que obtenerlo a las 7 a las 8, estamos hablando de 2 semanas más de alimentación, es más costoso. Entonces, cuando hablamos de baja en la disminución de la producción, no es solamente eso, es baja en la disminución de la producción de qué. Si hablamos de ponedoras, hablamos de parrilleros, en este caso estamos hablando de aves. Cada animales tendrán sus producciones, entonces hay que buscar cuando se habla de baja en la disminución de la producción, los índices productivos de un sistema, de una granja en este caso, eh, nos pueden decir que está pasando algo. Generalmente, bueno, las lesiones en la piel se deben a la presencia del parásito, a la mordedura, a la succión de sangre y la molestia que puede ocasionar al ave, y a las lesiones que la misma ave se autoproduce debido al al picoteo en realidad. Esto es lo que les había dicho antes. Cuando hablamos de animales de producción, cuando hablamos de animales de producción, verlos en los archivos previos nos pueden ayudar. Entonces, siempre tener todo anotado nos puede ayudar mucho porque hay veces que hay enfermedades estacionales, hay enfermedades que afectan en ciertos momentos más que en otros, hay enfermedades que suelen aparecer en ciertas épocas del año o cada tanta asiduidad. Entonces, ver registros nos ayuda muchísimo. En este caso vamos a ver una baja en la producción y como les dije va a depender del sistema de producción que estamos tratando. Pero siempre cuando hablamos de estos tipos de producciones, me dije, este ácaro está más relacionado también con la producción. Cuando hablamos de sistemas de producciones, todos los datos previos que podamos recolectar son de gran utilidad siempre. Entonces, eh, hay algunos que ustedes que dedican a la producción, dejar datos buenos para el otro que venga después de ustedes ayuda también, porque alguien dejó datos para ustedes, ustedes deberían también recolectar datos y dejarlos para el siguiente veterinario. Esto es, como les digo, una ayuda bastante buena. Los piojos son otro tipo de ectoparásitos. Estamos hablando de ácaros, estamos hablando de otro tipo de ectoparásitos que afectan a las aves de producción. Tenemos dos agentes etiológicos, el Menacanthus y el Menopom. Suelen estar afectando distintas zonas. Uno es el piojo del cuerpo, el piojo del cálamo, hablando de la pluma. Suelen afectar de distintas formas. Morfológicamente son muy similares. Así que los vamos a tratar en conjunto. Son piojos masticadores que se van a alimentar de esas descamaciones, de la piel seca, de las plumas. Generalmente de las plumas, vuelvo a dos diapositivas,
como se puede observar, suelen comer las plumas, suelen degradarlas, suelen obviamente afearlas, y es uno de los principales signos que se pueden llegar a ver y es donde los vamos a buscar muchas veces a los piojos. Son de un ciclo que ocurre totalmente en el ave, es decir, no necesitan dejar huevos en el ambiente, similar a lo que pasan los piojos a los perros, no tienen un ciclo en el ambiente, y son los huevos de ellos, las liendres, las que van a perpetuar el ciclo y no necesitan ser eliminadas al ambiente. Lo que hace la hembra es pegarla eh, a través de un cemento, las pega en las plumas, donde después eclosionarán y cumplirán de nuevo el ciclo. Como les digo, todo el ciclo se da enteramente en el hospedador y son piojos mordedores. Eso lo repetimos, ¿por qué? Porque en este caso, desinfectar el ambiente no me ayuda. Entonces, hay que ver cómo se comporta en este caso el enemigo como para saber cómo tratarlo. Si tenemos un parásito que está enteramente en las aves, no vamos a buscar desinfectar el ambiente. Puede ayudar para otros ectoparásitos, pero como les dije, muchas veces buscar y atacar un patógeno en particular puede ahorrarnos muchas cosas. Y son piojos mordedores, también otra característica a tener en cuenta. Suelen comer, no suelen alimentarse de sangre, pero hay veces que existe lo que es la pluma de sangre, las plumas nuevas, entonces al perforar el cálamo suelen acceder a un torrente sanguíneo bastante rico que se presenta en las plumas recién saliendo, que conlleva obviamente al hecho de que consuman sangre, pero no es que son hematófagos, son, solamente se alimentan de detilos. La irritación que se produce es por la misma presencia del, si bien no están comiendo tejido, no están chupando sangre, están molestando, están irritando. La presencia del parásito en la vela siente, les causa comezón, les causa prurito y generalmente buscan dejar de comer, buscan dejar de producir por lo mal que se están sintiendo. Entonces, volvemos a lo mismo, hay disminución en la producción. Pero como les digo, no es algo que se tenga que mencionar y no saber qué está significando, qué significa que existe disminución en la producción, y muchas veces no es que se produce menos carne en el parrillero, se tarda más en tiempo alcanzar el mismo peso que se lo alcanzaba antes. Cosas como esa, o el peso final a las 6 semanas ha disminuido después del pesaje que se hicieron en las 3 anteriores con respecto a esto. Esas cosas se van viendo. La producción de huevos global, yo no puedo ir viendo si cada gallina está poniendo un huevo por día, sino que lo que vemos en general, que no se están poniendo la misma cantidad de huevos o que los huevos están siendo de una calidad menor a la que uno está esperando. Entonces, eso es cuando uno habla de disminución en la producción. Chicos, no se queden con el hecho de disminución en la producción, porque si yo digo, ¿cómo sé que disminuyó la producción de parrilleros? Te van a decir, hay menos parrilleros. No, los parrilleros yo metí 5, salen 5, meto 10, salen 10, meto 15, han salido 15 parrilleros. Entonces, ¿cómo es que disminuye la producción? No ganan el peso que deberían, listo. ¿En cómo? ¿En cuánto tiempo lo veo? ¿En cuánto tiempo yo debería tener una producción? Obviamente depende de las líneas, pero ¿en cuánto tiempo debería tener yo una producción con un peso acorde? Con tanto, no lo consigo a las 6 semanas, lo consigo a las 8. Estoy perdiendo 2 semanas más de alimento. Entonces, todas esas cosas, cuando uno habla de disminución en la producción, porque no queremos que se les pregunte en algún momento y no sepan contestar. Hay animales que disminuyen el número, entonces si yo estoy teniendo elevada mortalidad, tengo disminución en la producción. Entonces si yo metí 100 gallinas y estoy sacando 50, estoy teniendo una disminución en la producción y, y se está viendo quizás no por la ganancia de peso, sino por la elevada mortalidad. En estos casos, el tratamiento no suele ser sistémico, porque estamos hablando de
parásitos que no son capaces de chupar sangre, por lo tanto un tratamiento sistémico no tiene ningún tipo de efecto. Les digo esto porque no lo puse en la diapositiva. El uso de los carbamatos está bien tolerado, se puede utilizar, es bien tolerado por las aves y suelen ser tratamientos tópicos que permiten muchas veces controlar parasitosis en pocas aves. Por lo tanto, a ver, si tenemos este problema, se da en aves de producción, en aves de corral, y se lo puede observar mucho en palomas. No estamos exentos de muchas veces tener que atender palomas en consultorio, palomas de la vía pública, que se las encuentra generalmente una paloma que se deja agarrar en la vía pública, sabemos que está mal, entonces ya sabemos que mal significa que puede tener muchos problemas y algunos de ellos ser infectantes para nosotros, pero muchas veces se las observa en las plumas la presencia de piojos, que vamos a saber, como les dije, asumiendo que han causado en algún momento, no es que el piojo está solo, sino que afectó a un ave, que le ocasionó alguna molestia, le ocasionó alguna irritación, seguramente no se estuvo alimentando bien. Entonces, todas esas cositas es como para tenerlas en cuenta. El uso de los carbamatos está bien tolerado. El uso del fipronil tópico está bien tolerado en las aves también. Y entonces, son drogas que se pueden utilizar y acá cuando hablamos del tratamiento siempre tenemos que hablar de un tratamiento tópico, no podemos hablar de un tratamiento sistémico. El, bueno, como les dije en los otros, vamos a ver en caso de que estén teniendo dudas, comuníquennos, veamos cómo podemos coordinar si gustan alguna clase de consulta, como para que todas las dudas que vayan teniendo, vayan anotando, las podamos resolver, pero comuníquennos si es que están teniendo algunas dudas con las clases, como para que veamos de subir otro tipo de información quizás, o como les digo, hacer una clase de consulta y chequear el tema de las dudas que puedan llegar a tener en ese momento. Bueno chicos, creo que esta sería la última clase, así que me despido. Que tengan un lindo día.